Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Descubre Madrid 5E y los contenidos de Aula Planeta. En la sesión de hoy, como sabéis, este es un webinar genérico en el que os queremos enseñar qué es esto de Madrid 5E, cuáles son los contenidos de Aula Planeta que se integran dentro de las aulas virtuales. Y para ello, pues vamos a entrar dentro de la plataforma, vamos a ver cuáles son estos contenidos y, sobre todo, qué opciones tenéis a la hora de incorporar estos recursos y montaros vuestras aulas virtuales y vuestros cursos. Para ello, lo que vamos a hacer primero nos vamos a presentar. Vamos a presentar el equipo de Aula Planeta. Quien estamos en estos webinars, poco a poco también vais a ver caras nuevas. Ahora mismo estamos aquí David Romero, que es mi compañero asesor pedagógico del área de pedagogía, que está en la zona de Madrid y que estará con vosotros. Está también por ahí en el chat Judy Crespo, responsable de recursos didácticos. No veis su foto, pero también tenemos aquí a Laura Díaz, que también es asesora pedagógica de la zona de Madrid. También para resolver todas vuestras dudas también estará por el chat. Y después estoy yo, Cristina Esteve, responsable de formación y del uso y satisfacción de los contenidos y del proyecto Madrid 5E. Como os digo, estaremos aquí, vamos a repartirnos entre David y yo la presentación. David va a entrar dentro de la plataforma y os va a enseñar un poquito qué es lo que tenéis disponible y qué podéis utilizar, cómo lo podéis integrar a vuestras aulas. Y yo haré esta parte más de introducción y estaremos también los dos, junto con Laura también, en el chat para que todas las dudas que tengáis podáis plantearlas. Tenéis en la pantalla del webinar, tenéis una opción de chat en la que podéis ir planteando vuestras dudas sin problema. Iremos haciendo pequeños parones porque sabemos que estas retransmisiones van con un poquito de retraso. Entonces, que sepáis que siempre que podamos, que creamos que es interesante hacer la pregunta pues, en voz alta para que todos los que estáis aquí pues, la podáis escuchar y podáis ver la respuesta, pararemos y haremos la respuesta o daremos la respuesta en directo. ¿De acuerdo? Antes de entrar a ver qué es esto de Aula Planeta, qué es esto de Madrid 5E y cómo lo podéis utilizar, os queremos recordar diferentes espacios de dudas, los diferentes canales de comunicación y materiales formativos que vamos a poner a vuestra disposición o que ya están a vuestra disposición. En primer lugar, todos los webinars, como sabéis, esta ya es la segunda semana que estamos haciendo webinars, hoy empezamos esta segunda semana. La semana pasada estuvimos haciendo webinars también generales, pero también específicos de materia. Entonces, todos los webinars que vayamos haciendo los vamos a ir guardando y podréis acceder a estos webinars o bien a través del mismo enlace con el que habéis accedido al webinar en directo, se guarda la grabación y la tenéis ahí siempre disponible. Y también desde nuestro canal de YouTube de Aula Planeta tendréis una lista de reproducción con los diferentes canales y vídeos de este webinar. Después, hemos puesto también a vuestra disposición, que si no lo hace mi compañero David ya, os lo voy a incorporar yo también después en el chat, un índice con unos contenidos, con unas ayudas, unos entornos en el que tenéis ayudas contextualizadas, que también los vais a poder encontrar dentro de la plataforma, también David nos lo va a enseñar. Estas ayudas lo que pretenden es ayudaros en lo que necesitáis en el momento en el que lo necesitéis, pues en el momento que estéis incorporando recursos, que estéis incorporando asignaturas, que estéis viendo pues qué asignaturas tenéis disponibles. Pues os queremos ayudar y son manuales, vídeos, videotutoriales, diferentes materiales que tienen como objetivo pues guiaros y que conozcáis un poquito más en profundidad qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E. Después hemos abierto un canal de Telegram que se llama Aula Planeta en Madrid 5E. Os animamos a que os unáis a esta comunidad, que ya tenemos casi a 200 profesores, en la que podéis plantear vuestras dudas, podéis compartir también experiencias de aula, inquietudes. Estamos todo el equipo de Aula Planeta desde la parte más técnica, desde la parte más pedagógica o de atención al profesor para atenderos y también iremos compartiendo pues, o novedades que vayamos actualizando o los diferentes webinars también los colgamos ahí por si pues no queréis estar atentos al calendario que os hemos compartido, que se ha compartido a la comunidad. Tenéis acceso también, si entráis en el Telegram, os vamos a ir compartiendo día a día los enlaces a estos webinars. Y por último, las redes sociales, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, que también os animamos a que nos sigáis, que también vamos publicando
diferentes comunicaciones de interés para vosotros, siempre con la intención de ayudaros y haceros un poquito más sencillo el trabajo. Entonces, para aquellos que no lo conozcáis, este es un webinar de descubrimiento, pues vamos a ver qué es esto de Aula Planeta en Educa Madrid. Como sabéis, la Comunidad de Madrid, en este proyecto Madrid 5E, lo que ha hecho es dotar de contenidos y recursos digitales en los entornos de las aulas virtuales, vuestros cursos de aulas virtuales. Aula Planeta es esta parte de contenidos y recursos para el alumnado y el profesorado que ocupa desde quinto de primaria, es decir, quinto y sexto de primaria, y toda la secundaria, desde primero hasta cuarto de secundaria. Cuando decimos recursos, contenidos, nos referimos a recursos tipo vídeos, presentaciones, audios, pero también tenemos actividades autocorregibles, actividades abiertas, propuestas didácticas con metodologías activas. Tenéis recursos y contenidos de todo tipo que podéis utilizar y veréis que están organizadas y secuenciadas. Ahora David también os lo enseñará, pues siguiendo la estructura de cursos, materias y temas y unidades. Después, toda la parte de webinars y formación al profesorado. La formación que hacemos al profesorado no solo a través de estos webinars, sino que también estamos trabajando de la mano con el CRIF y con los diferentes CETIF para poder ofreceros una formación más centro a centro para aquellos que estéis interesados y también para poder integrar todos estos contenidos dentro de los cursos del plan de formación de la Comunidad de Madrid, que seguro que muchos estáis ya apuntados a cursos. Estos webinars que estamos haciendo, ya esta semana empezamos ya a hacer ya no tanto webinars de descubrimiento, de presentación, sino también más webinars más concretos, más con temáticas muy concretas. Creo que mañana tenemos ya la tipología de recursos que podéis incorporar y actividades. El jueves, si no me equivoco, tenemos también el de cómo modificar y crear nuevos recursos. Es decir, tenemos ya cursos específicos con temáticas específicas, así que si os fijáis en los títulos de los diferentes webinars, pues seguro que hay alguno que os interesa. Así como también todas las materias, los diferentes enfoques, inglés, matemáticas, etcétera. Y después toda la parte de acompañamiento. Queremos acompañaros, por eso hemos establecido todos esos canales de comunicación con vosotros para estar a vuestro lado, para cualquier duda, cualquier incidencia, cualquier problema o cualquier inquietud que tengáis, que nos podáis también localizar. Ya no solo de profesora, o sea, con los diferentes profesores y profesoras, sino también a nivel de centro educativo. Si formáis parte de algún equipo directivo, si sois coordinadores TIC, lo que sea, y que queráis empezar a trabajar con las aulas virtuales, que no lo tengáis activado o, pues, oye, lo tenéis desde hace tiempo, pero no os acabáis de poner y necesitáis algún tipo de asesoramiento, ayuda para activar esas aulas y para arrancar el proyecto, no dudéis también en poneros en contacto con nosotros, que os vamos a ayudar y acompañar en ese proceso. Os compartiremos también el correo electrónico donde tenéis que enviar la solicitud en el caso que queráis pues empezar el proyecto. Nosotros nos pondremos en contacto con vosotros, David, Laura, yo misma, y podremos asesoraros y ayudaros en ese proceso. David, yo ya me callo, voy a dejar de presentar, ¿de acuerdo? Y entonces te cedo la palabra para que puedas entrar a la plataforma y enseñarles cómo funciona. A ver. Fenomenal. Sí, voy a dejar de... Vale. Pues yo creo que arrancamos ya, ¿verdad? Vale. Ahora creo, David, que sí, que ya te ven a ti. Ahora ya te ven a ti y a la pantalla. Pues nada, he aprovechado también para ir poniendo cositas por el chat. Nada, la información que has dicho. Así que no me entretengo y arranco por aquí por la plataforma. Perfecto. Vale, ahora mismo, a día de hoy, puede darse dos casuísticas diferentes. Una en la que reutilicemos cursos creados con anterioridad y otros en los que no. Es decir, cursos nuevos. Para aquellos cursos que se han creado con anterioridad, no aparecen dos bloques que deberían aparecer ya integrados en aquellos cursos que se creen ahora mismo. Entonces, os voy a enseñar rápidamente cómo se añaden estos dos bloques de Aula Planeta para empezar a trabajar. Es muy sencillo. Simplemente activamos la edición. Vamos al panel lateral izquierdo, que se despliega con este botón de arriba. Y abajo del todo tenemos la opción de agregar un bloque.
hay que agregar dos bloques. El primero es aula planeta repositorio. Repetimos el proceso. El segundo es banco de contenidos de aula planeta. ¿Por qué estos dos bloques? Al final lo que se está haciendo es una dotación de contenidos curriculares de aquellas asignaturas troncales que ahora veremos cuáles son. Y por el otro lado, que lo explicaremos en torno al final de la sesión, un banco de contenidos con todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta situado en un entorno interactivo que puede ser de mucha utilidad para docentes, para que creen sus materiales para sus clases, pero sobre todo para los alumnos, para ofrecerles un entorno de investigación segura. Entonces, pongámonos en el papel de un profesor que, bueno, está empezando ya con las aulas virtuales o tiene cierto dominio y ya tiene sus contenidos. ¿Cómo podemos añadir recursos independientes o sueltos a nuestra aula virtual? Para ello, vamos a este botón de aquí que dice Añade asignaturas, unidades o recursos y se nos despliegan tres opciones. Añadir una asignatura completa, que esta va a ser la última que vamos a explicar, una unidad didáctica o secuencia didáctica y un recurso. Si os fijáis, en el lateral aparecen dos bloques. El primero es de primeros pasos IFAC. Si hacemos clic, se nos abre un site que dice descubre qué contenidos puedes añadir. Esto se trata de un material de ayuda docente para aquellos que estén empezando y a lo mejor no tengan tiempo para contactar con nosotros de forma directa o para aquellos que tengan un ratito para mirárselo. Hay vídeos de cómo funcionar con el aula virtual, pero sobre todo con cómo añadir estos recursos que se están añadiendo y de los que se ha hecho dotación. También hay una infografía de los tipos de recursos, pero como bien ha dicho Chris, mañana habrá un webinar específico de ello. En segundo lugar, tenemos el bloque de apoyo docente. Este bloque, como además os lo he pasado antes a todos los espectadores por el chat, es un calendario de los webinars. Este de septiembre ya nos da un poco igual, pero aquí está todos los webinars de octubre. Sí que es cierto que en los de septiembre también están disponibles por si había alguno que os interesase poder acceder a él en diferido. Estos calendarios se van actualizando según van pasando las semanas por subir algún tipo de cambio o modificación y sobre todo para añadir los nuevos que se vayan haciendo en las siguientes semanas. Dichos webinars, como ya hemos dicho varias veces, se pueden ver en diferido o en directo si tenéis la posibilidad, claro. Entonces, volviendo a nuestra aula virtual. ¿Cómo añadimos un recurso? Hemos dicho que en este bloque de añadir recursos, unidades o asignaturas y después en recurso. La interfaz vais a ver que es muy sencillita. Se nos va a preguntar en este caso por el recurso de origen. ¿Qué queremos añadir? Para ello se abre este motor de búsqueda con filtros, por ejemplo. Vamos a añadir algún contenido sobre la atmósfera. Buscamos. Ahora bien, al buscar una palabra y no hacer filtro por curso o por materia, se nos van a añadir todos los contenidos que contengan la palabra atmósfera desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Y también aquellos contenidos no solo de ciencias, sino del resto de asignaturas que contengan este término. Por lo que para acotar la búsqueda hay que hacer uso de los filtros. ¿Veis? Aquí aparecen los recursos de sexto de primaria. De ciencias sociales. ¿Cómo añadirlos? Bueno, es muy sencillo, con esta cruceta. Pero antes de añadirlos, fijaos que aquí hay una serie de iconos. ¿Qué son estos iconos? Estas barritas de aquí son la dificultad que tiene a nivel de aprendizaje. Y más que de aprendizaje, también un poco de resolución de la actividad. El segundo dice qué tipo de recurso va a ser. Por ejemplo, esto es una actividad y en este caso, al tener el lápiz una AA, es una actividad abierta. Este segundo que aparece, pues el típico icono de las películas, es una animación. Esta aquí es otra actividad y este, por ejemplo, es una secuencia de imágenes o una presentación. Entonces, por último tenemos la competencia a la que hace referencia la actividad, por si nos interesa trabajar desde un enfoque multicompetencial. Para añadir las actividades, hacemos clic en esta cruceta que pone añadir recurso. Vamos seleccionando, imaginemos que nos equivocamos a la hora de añadir, porque vamos muy rápido o lo que sea. En esta interfaz podemos borrar varias y tenemos que dar a siguiente. Una vez que hemos añadido las actividades o recursos de nuestro interés,
nos va a preguntar Moodle, o el aula virtual mejor dicho, dónde queremos añadirlas. En mi caso tengo 4 temas y la sección general. Voy a añadirlas todas en el tema 2. Le doy a añadir los recursos y mostrar los cambios. Y por último aparece esta pantalla de confirmación de que se han añadido estas actividades, o mejor dicho, recursos a mi aula virtual. Volvemos. Y efectivamente se han añadido. Al final es un proceso de 3 partes. Elegir los recursos, añadir esos recursos, perdón, sí, elegir la asignatura, los recursos, decir dónde los queremos y confirmarlo. Otra forma de añadir recursos es la clásica que permite Moodle desde activar edición, añadir una actividad o un recurso. Aquí vemos que tenemos 3 opciones. Aula Planeta Recurso, Aula Planeta Cuaderno de Aprendizaje y Cuaderno del Profesor. Más adelante voy a explicar estas dos. De momento vamos a quedarnos con el recurso. Como veis, nos lleva a la misma interfaz de antes. Esto es un poco para aquellos profesores que estéis más acostumbrados a trabajar con Moodle, no perder este hábito. Y esta forma, ¿no?, de añadir recursos, que es la clásica que ha tenido siempre Moodle. Vale. Vuelvo para atrás. Hemos aprendido a añadir recursos. Ahora vamos a aprender a cómo añadir unidades didácticas en nuestra aula virtual. En primer lugar, tenemos que elegir el curso. En nuestro caso vamos a poner ahora segundo de la ESO. En segundo lugar, tenemos que elegir la asignatura. Como podemos ver, la interfaz es muy simple. Simplemente hay que leer y seguir los pasos en orden. Ahora nos va a preguntar qué tipo de unidad queremos añadir. Esto es porque desde Aula Planeta hacemos una distinción de 2 tipos de materiales fundamentales. El material propio del docente, al que llevamos secuencia didáctica para el profesorado, o el cuaderno de aprendizaje para el alumnado, que este sería más bien el típico libro, pero digital en este caso, y modificable. Para ir en orden, vamos a añadir primero la secuencia didáctica para el profesorado. Elegimos una unidad y podemos previsualizarla antes de añadirla. Como ya he dicho, este es el material propio del docente, por lo que el alumno no tendrá acceso a esto. Solo lo tendrá si lo añadimos de forma explícita a Moodle. Y para añadirlo de esta forma explícita, podemos utilizar estos 3 puntitos. Como siempre, elegimos dónde queremos incorporar el recurso. Y al volver, que luego lo vamos a hacer, se vería ya reflejada. Sin embargo, esto es hacer lo mismo que hemos hecho antes de añadir recurso mediante un proceso que yo considero un poquito más lento o quizás más lioso. Pero bueno, si estamos revisando esta secuencia didáctica y nos interesa mucho un recurso en concreto, pues lo podemos añadir en el aire. Aquí es importante, sí. perdón, David. No, es importante adelante. destacar que esta secuencia didáctica, o este cuaderno del profesor, que también le llamamos así, lo que pretende es recoger todos aquellos recursos que el profesor ha encontrado antes en ese buscador. El profesor aquí los tiene estructurados por curso, por materia, incluso por tema. Es decir, son todos aquellos recursos que el profesor tiene disponibles para trabajar este tema. Y un poco recuperando lo que decíamos al principio, pues, y como ha dicho David cuando ha incorporado recursos, aquí tiene recursos siempre de todo tipo, recursos más bien expositivos que apoyan la explicación del profesor y de la profesora, o recursos más bien actividades concretas, propuestas distintas de actividades, es decir, tiene todo tipo de actividades y propuestas didácticas para trabajar en el aula. Eso es. Ahora, de hecho, iba a entrar, primero iba a añadirlo y luego iba ya a verlo en profundidad. Entonces, lo vamos a añadir al tema 1 y, como siempre, aparece esta última pantalla de cambio realizado, de confirmación, y volvemos. Aquí tenemos la Organización Política y Social de España, que es la secuencia didáctica que hemos añadido. Vamos a ver cómo es. Al final, como ha dicho Cristina, los recursos que aparecen dentro de una secuencia didáctica están ordenados, tienen un planteamiento pensado previamente y tienen correspondencia con el currículo y con las competencias y con sus objetivos, criterios y estándares. Aquí, si veis que, fijaos que la secuencia tiene un orden, 01, 02, 03, hay algunos que tienen un icono de un librito y estos son
aquellos recursos que no aparecen en el cuaderno del aprendizaje del alumno, es decir, en ese libro digital modificable. Si os fijáis, al principio siempre aparece un recurso especial que hoy no vamos a entrar porque es algo muy, muy específico y sería ya sobresaturar quizás el contenido del webinar, pero siempre aparece un recurso exclusivo de la asignatura. En ciencias son los desafíos, en matemáticas son las matemáticas aplicadas y en lengua son las interferencias. Además, aquí tenéis cuánto dura lo que sería la propuesta o el recurso. Al final también está otra propuesta que se llama INON, que hoy tampoco entraremos, aunque está pensada un poco para el modelo híbrido de clase y no perder a nuestros alumnos, in class online, pues eso, para llevarla a cabo con nuestros alumnos en clase. O si nos confinan a algunos, pues no perderles durante ese confinamiento particular. O si tenemos toda la clase confinada, igual. Entonces, en otro momento de otro webinar entraremos a estos dos recursos tan concretos. Vale, vamos a explicar la otra parte de las unidades didácticas, que son el cuaderno del aprendizaje. El proceso es el mismo, añadimos y vamos a, primero de la ESO, Geografía e Historia, cuaderno del aprendizaje para el alumnado. Este es el entorno del alumno, ¿vale? Vamos a previsualizarlo. A ver, elegimos este mismo. Lo añadimos a un tema. Lo vamos a ver directamente en el aula virtual para no perder mucho tiempo. Vale. Entonces, aquí tenemos primero de la ESO Geografía e Historia, título del tema y sus diferentes secciones con su contenido. Este contenido es totalmente modificable por el profesor. Simplemente habría que escribir pues, el nombre que le queremos dar a esta unidad modificada. Y cambiar el autor, porque como para nosotros todos los profesores son transparentes, no tenemos sus nombres y sus apellidos. Entonces, lo que se hace es, desde Educamadrid se asocia un número para luego ver de quién es esta modificación en particular. Borramos el campo del autor y escribimos nuestro nombre. Por último, tenemos esta opción para permitir que los otros profesores de nuestro centro tengan acceso a nuestra modificación. Por si trabajo con los compañeros, por ejemplo, del departamento, en una misma línea pedagógica y queremos estas modificaciones para todo el contenido del alumno, pues podemos trabajar de esa manera conjunta. Vale, voy a guardar la modificación. Como veis, también se pueden añadir notas personales por si el alumno quiere añadir reglas mnemotécnicas, apuntes que le ayuden al estudio, etc. Podemos añadir nuevas secciones o subsecciones con un título propio. Podemos añadir contenido multimedia, recursos del banco de contenidos o de otras materias, imágenes, páginas web, documentos, vídeos o sonido. Igual no voy a entrar a esto, solo mencionarlo así por encima porque ya habrá un webinar especializado en la modificación de recursos y contenidos de Aula Planeta. Sí que es importante mencionar ahora que los contenidos y las actividades que aparecen aquí son para el alumno, pero la resolución de estas actividades no le llega a ningún tipo de constancia al profesor. Es decir, el alumno tiene este entorno para practicar de manera libre, pero los resultados de las actividades nunca van a llegar al profesor. Al profesor o profesora le van a llegar aquellos resultados, aquellas calificaciones de los recursos, como hemos visto al principio, que se añaden de manera particular. Si me doy a participantes, y mejor dicho, el libro de calificaciones, perdón, vemos que aparecen aquí las diferentes actividades que se han ido añadiendo. Como el alumno que ha matriculado no las ha hecho, evidentemente aparecen vacías. ¿Hay alguna duda hasta el momento por el chat? De momento no, David. Vale, fenomenal. En cualquier momento nos paráis y nos ponemos con alguna duda o con las cuestiones que hagan falta. Entonces, igual el cuaderno del aprendizaje
se puede añadir desde el botón clásico de Moodle de añadir una actividad o recurso. Vale, David, justo ahora acaba de entrar una Vale. pregunta. Nos dice que entonces puedo modificar el texto. Entiendo que era el cuaderno, porque supongo que va con un poco de retraso. Y nos dice además, ¿puedo añadir a mi curso contenidos que han modificado otros profesores? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale. Si la duda es sobre modificar el texto del cuaderno de aprendizaje, sí que se puede. Es decir, vamos a hacer una prueba, a ver si nos deja aquí con el lapicerito, ¿vale? Entonces, podemos destacar términos concretos de la manera que queramos, subrayado, cursiva, etc. Podemos incluir imágenes con su título y su pie de foto. ¿Qué más? ¿Qué más preguntaban? Perdón, una vez que tenía el micro apagado. Una vez ya está modificado el texto, ¿cómo puedo añadir? O sea, preguntan si pueden añadir contenidos de otros profesores, porque como has explicado, el hecho de que puedes compartir, ¿cómo lo puedo hacer? Es decir, que si yo puedo utilizar contenidos de otros profesores y cómo lo puedo integrar a mi curso. Vale, vamos a hacer una prueba. Entonces, vamos a añadir una secuencia didáctica. Va a ser complicado dar con alguna en concreto, pero bueno, sí. Las unidades didácticas y los cuadernos del profesor, perdón, y en los cuadernos del alumno van asociados por centro. Es decir, yo puedo acceder a todas las modificaciones de mis compañeros de centro. Fijaos, por ejemplo, mira, he dado la primera. Aquí tenemos una modificación que no la he hecho en este momento, como habéis podido ver, que pone tema nuevo, profesora Cristina Esteve. Entonces, ¿cómo se añade? Una vez que se ha guardado, está en el desplegable junto al resto de unidades didácticas y de cuadernos de aprendizaje. No sé si, yo creo que la duda ha quedado bien respondida. Sí, exacto. Yo creo que resumiendo un poco podemos modificar el texto de la propuesta de Planeta del original. Importante, nunca perdemos el original, siempre podemos incorporarlo cuando queramos. Y de la misma forma, igual que nosotros podemos compartir con otros profesores el contenido, nosotros podemos, aquellos profesores que nos hayan compartido, ha dicho muy bien David, de nuestro centro, podemos recuperar el contenido y cargarlo precisamente por lo que comentaba David de pues, colaborar, repartirnos un poco el trabajo entre los compañeros. Entonces, podemos incorporar las modificaciones, lo único que en el listado de temas os van a aparecer el tema que otros profesores y profesoras hayan compartido con el título que ellos hayan puesto y un paréntesis al final de versión profesor y el nombre del profesor. Y podéis incorporarlo y utilizarlo y que lo visualicen vuestros alumnos y alumnas. Claro, además está muy bien el hecho de no perder el original y tener varias modificaciones, sobre todo para hacer adaptaciones curriculares o por si tenemos algún grupo de alumnos muy concreto que requieren de alguna modificación, pues ya sea de contenidos, ya sea de la forma de presentarlos, pues se puede hacer esa modificación para ese grupo particular de alumnos. Eso ya entraríamos en funciones específicas de Moodle a la hora de configurar este recurso. Voy a enseñarlo súper breve para no entretenerme con esto. Pero estaría en editar ajustes y restricciones de acceso por grupo. Ya estaría. Ya en otro webinar o en otra formación, pues mostraremos de forma más concreta y con un ejemplo visual, pues cómo sería esta restricción. También añadir, por último, sobre el cuaderno de aprendizaje, que es imprimible, por si tenemos alumnos que no tienen dispositivos ni conexión a internet. Y puede darse el caso de que alguno tenga dispositivo, pero no tenga internet en casa. Entonces se puede descargar también. Vale. Por último, vamos a ver cómo añadir una asignatura completa a nuestro aula virtual. Este es el caso para aquellos profesores y profesoras que tengan el aula virtual completamente vacía. De hecho, voy a vaciar mi aula virtual en directo. Borramos los temas. Bien. Entonces, vamos al botón de acceder, añadimos asignatura y la interfaz es muy sencilla. Nos va a preguntar primero por un curso de origen, después por una asignatura de origen y luego una pantalla de confirmación. Vamos a elegir, por ejemplo, primero de la ESO, lengua castellana y literatura.
Igual podemos previsualizar los contenidos antes de añadirlos. Vemos que aquí también aparecen las modificaciones. Y por último, añadimos. Entonces, esta función añade toda una asignatura de un curso escolar, es decir, es la propuesta para los 3 trimestres. Por eso a veces puede tardar un poquito más en función de la calidad de la conexión. Pero si volvemos al aula virtual, vemos que se nos han generado una sección por cada unidad didáctica. Vale, voy a ir bajando por aquí también. Y luego, dentro de cada unidad didáctica se ha añadido un título, un índice de la unidad con los contenidos, la secuencia didáctica de esa unidad didáctica y el cuaderno del aprendizaje del alumno de esta unidad didáctica. Si se añade esta opción, estamos en la tesitura de que no tenemos recursos sueltos añadidos y no tenemos actividades, por lo que podríamos complementarlo añadiendo recursos sueltos. Uy, había un error ahora mismo, estarán tocando algo detrás seguramente, que ahora estamos en proceso de añadir nuevos contenidos, entonces hay veces que puede ocurrir esto, pero no es lo habitual. Vale, una cosa que no he explicado, porque no quería no quería ir dando saltos en el webinar, es que si os fijáis en este texto lateral, va cambiando. A esto le llamamos ayuda contextualizada. ¿Cómo va cambiando? Pues según la parte de la plataforma en la que estemos. Por ejemplo, si le doy a añadir asignatura, vemos que pone consulta las asignaturas disponibles en cada curso. Y si hago clic, nos llevará a otro site diferente de los del principio, en el que dice consulta las asignaturas del currículo digital. Aquí aparece el enlace del grupo de Telegram. Y aquí nos aparece un resumen de aquel material, mejor dicho, de aquellas asignaturas a las que se da cobertura curricular, tanto de educación primaria como de la etapa de secundaria. Aparece también parte del repositorio de webinars que se hicieron durante el confinamiento y algunas estrategias, etc. Y por último, las redes sociales. Esto en el caso de las asignaturas, pero si volvemos hacia atrás y hago clic en unidad, vemos que dice consulta qué tipo de recursos dispones y cómo utilizarlos en el aula. Igual, esto nos llevará a otro webinar completamente diferente en el que se explican los diferentes tipos de recursos, así como cómo modificar, por ejemplo, la secuencia didáctica o el cuaderno de aprendizaje. También aparece esta infografía con los diferentes tipos de recursos y ya estaría. Por último, a ver, perdón. ¿Hay alguna duda hasta aquí de momento? No, David, de momento no. Está tranquilo el chat. Está tranquilo el chat, vale. Pues lo dicho, cada recurso tiene, pues eso, su ayuda contextualizada. Este bloque es el que está estático, el que no cambia, el de apoyo docente de inscripción, entre comillas, ¿no? A los webinars que son abiertos. Realmente no hace falta una inscripción. Entonces, volviendo a la asignatura, que he hecho este breve paréntesis, vemos que en la primera sección, que normalmente se llama general, se nos añaden dos cositas. Lo primero, una programación de aula. Esta programación incluye la relación curricular entre los contenidos de la propuesta de Planeta y su relación con el currículo, tanto con sus competencias como con sus estándares. También aparece la programación de las diferentes sesiones, su duración, etc. Es un documento totalmente válido por si hubiera una inspección educativa o por si queremos nutrir o complementar nuestra propia programación de aula. Y también aparece un índice del curso, el cual se detallan todos los contenidos que se van a tratar a lo largo de las diferentes unidades didácticas. Pero igual, estas secciones son totalmente modificables. Y aquí podemos ir añadiendo nuestras actividades y recursos. Bien, por último lugar David, tenemos... Sí, perdona, tenemos una duda en el chat. adelante. Entonces, no sé si querías explicar algo más de la asignatura, pero por si acaso, sobre los recursos, la incorporación de recursos y creo sobre todo sobre las calificaciones. Está diciendo Vale. que todo le está quedando muy claro, pero que es Juan Carlos,
pero ¿Sí? que con el tema de las dudas con el tema de las actividades tiene alguna duda. Nos dice que si lo podemos repetir, si yo puedo ver la nota de los alumnos. Sí, sí que Entonces, si puede. puedes, vale. Vale, lo vuelvo a explicar. Las actividades que propone Planeta, Aula Planeta mejor dicho, aquellas que se integran en Moodle sí que están en sincronización con las calificaciones. Ahora porque las he borrado todas, pero voy a añadir una actividad nueva en un momento. Añadimos recurso. Sí que se sincronizan, pero solo aparecerá nota de aquellas autocorregibles. A ver, a ver. Vamos a buscar, yo qué sé, atmósfera. Entonces, ¿qué pasa con aquellas que no son autocorregibles? Por ejemplo, a ver, estas son autocorregibles todas, vaya que mala pata. Bueno, yo creo que para el ejemplo son suficientes de todos modos. Las voy a Sí, añadir al principio. creo que antes has incorporado algunas. Sí, pero como he hecho el borrado para Ah, añadir la ¿verdad? asignatura, Tienes razón. entonces, si mis alumnos hacen esta actividad, aquí tenemos un vídeo interactivo. Si nuestros alumnos hiciesen esta actividad, aquí nuestro alumno matriculado no la ha hecho, pero vemos que aparecen estas dos actividades que acabamos de incorporar dentro del libro de calificaciones. Si las realizaran, aparecería aquí la nota. En el caso de las abiertas, podríamos ir a su intento, ver qué han hecho, es decir, ver cómo han respondido a la actividad o a la pregunta que se les ha planteado y calificarlo nosotros manualmente, añadiendo, por supuesto, un comentario si queremos o si no queremos, no hace falta. No sé si eso responde un poco a la pregunta en general. Sí, yo creo que sí, David. Al final es decir que sí, que todas las actividades que nosotros incorporemos en el curso, dentro de nuestro curso, automáticamente, siempre que el sistema detecte que son actividades, como ha dicho antes David, hay actividades de todo tipo, cuando sean actividades, automáticamente se nos van a cargar en nuestro libro de calificaciones y cuando el alumno acceda a esta actividad, vosotros como profesores y profesoras podréis ver el resultado. Y como dice David, en el caso que sean autocorregibles se cargará la nota automáticamente, en el caso que sean abiertas pues podéis entrar, revisar el intento y modificar y enviar la retroalimentación que queráis a los alumnos. Eso es. Yo creo que queda resuelta. Sí, igualmente siempre tenemos el correo habilitado, hay más webinars, etcétera, pero vamos, yo creo que sí, que está claro. Al final es eso, es una integración muy sencilla que se basa en esa sincronización, ¿no? De lo que hacen los alumnos fuera del entorno de Moodle y que quede un registro dentro de Moodle. Entonces, ya voy a pasar a este segundo bloque, la ranita como la llamamos aquí en Aula Planeta, que este bloque sí que está disponible tanto para los alumnos como para los profesores. Este primero no porque al final es toda una herramienta, es una herramienta compleja sobre cómo añadir recursos dentro del aula virtual. Entonces no tendría sentido que los alumnos lo tuvieran disponible. Pero este de las ranitas y el banco de contenidos tiene una doble función. Dotar a potenciar la biblioteca de aula, en este caso sería la biblioteca virtual de aula, para que el docente pueda proponer actividades de investigación y de búsqueda de contenidos y dotar al alumno de un entorno de investigación segura. Voy a ir abriéndolo mientras lo explico. ¿Qué ocurre muchas veces cuando un profe, cualquier profesor le dice a un alumno, vale, vamos a realizar una investigación sobre esto? Muchas veces los alumnos tienden a ir a Google, a la primera página que les aparece, un blog, páginas con publicidad, YouTube y otra serie de entornos. ¿Qué pasa? Que en entornos como YouTube les va a aparecer una serie de distractores que son los vídeos de sus youtubers favoritos y de su historial. En otras páginas como la Wikipedia, hay veces que la información, generalmente sí, pero otras veces no está contrastada. Y bueno, páginas ya como blogs personales y similares, pues no tenemos una veracidad como para considerarlas un buen entorno de investigación. Entonces, aquí lo que hemos hecho es coger todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta y disponerlo en esta web interactiva. Esta web se divide en varias, sí, las llamamos apps, pero son realmente herramientas o secciones. Tenemos el banco multimedia, museo virtual, un atlas, cartografía en profundidad, navegador visual, la temapedia,
cronología, cuerpo humano, historia audiovisual de España, biblioteca universal, un banco estadístico y una sala de audición. Entonces, por ejemplo, en la sala de audición tenemos un motor de búsqueda que nos permite buscar por obra, compositor, año. Y tenemos aquí a libre disposición del docente fragmentos de conciertos, cantatas, sonetos. Entonces, volviendo otra vez al banco de contenidos, vamos a ir a la Temapedia. ¿Por qué vamos a la Temapedia directamente? Como ya hemos dicho, la cobertura curricular que se hace desde Educamadrid y del proyecto Madrid 5E es para aquellas asignaturas troncales. Pero este entorno de indagación nos vale para las asignaturas troncales y las no troncales, ya que aquí tenemos además algunas de las áreas que no se cubren, a las que no se da tanta cobertura, o a las que no se da cobertura de forma directa, como por ejemplo pensamiento y religión. Vemos que la información está distribuida por bloques y dentro de esos bloques tenemos temas. Por ejemplo, en el caso de filosofía tenemos el saber filosófico, el conocimiento, la realidad, el ser humano. Y dentro de cada tema tenemos contenidos. Por ejemplo, aquí el psicoanálisis. Quizás este entorno de indagación, este banco de contenidos, queda un poco grande para los alumnos de quinto y de sexto de primaria, pero también es un buen ejercicio para que vayan acostumbrándose a leer artículos en los que se muestra una información ya muy densa. Se pueden hacer dinámicas de selección o selección de contenidos, trabajar un poco el criterio de recopilación de información, etc. Vemos que además aquí, donde pone en profundidad, sale un artículo relacionado con el contenido que estamos viendo, es decir, unos contenidos nos suelen llevar a otros. Perdona, David. Sí. Aquí por el chat nos están diciendo, se han puesto contentos cuando he explicado esto de la Temapedia. Nos están diciendo que también hay contenidos para las materias olvidadas. Sí, efectivamente. Como dice David, esto para aquellos profesores y profesoras que impartís materias como plástica, educación física, religión, que ahora mismo no las tenemos a nivel curricular, tenéis material para incorporar fácilmente y generar vuestros propios contenidos como material pues más bien audiovisual, con vídeos, imágenes, etcétera, o más bien contenido escrito que podéis vosotros complementar y utilizar para vuestras clases. Y como decía David, igualmente es para los alumnos, si queréis que pues trabajar también más por descubrimiento, pues plantear una temática a los alumnos y que sean ellos los que vayan a buscar esa información dentro del curso, dentro del banco de contenidos. Sí, eso es. Pues me alegro porque yo creo que al final las asignaturas importantes son todas y este banco de contenidos intenta abarcar todo. Intenta abarcar todo además desde una interfaz mucho más dinámica que la típica interfaz de Wikipedia, que es texto plano con hipervínculos. Y considero que puede ser muy útil para el alumnado. ¿Hay alguna duda más o de momento está el chat tranquilo? Ya está. Ya estas son todas las dudas. Vale, pues por recapitular un poquito para aquellos que se hayan incorporado más tarde o bueno, que a lo mejor he ido un poco rápido en algunas partes y no haya quedado del todo claro. Al final, la dotación que se hace desde el proyecto Madrid 5E al aula virtual es estas dos partes. El banco de contenidos, que es el que acabamos de explicar, y toda la dotación del contenido curricular, dividido en asignaturas, unidades y recursos. Y dentro de las unidades distinguimos de dos entornos. El entorno del profesor, que sería estas secuencias didácticas, o el entorno del alumno, que sería el cuaderno de aprendizaje, que es lo que más se asemeja al libro digital, que en nuestro caso es totalmente modificable. Exacto, yo David, para añadir y recopilar también, sí. Al final aquí un poco es lo que ha ido repitiendo David durante todo el webinar. Creo que es importante que tengáis claro que es eso, pues en función del momento en el que estéis, pues si ya lleváis tiempo trabajando con los cursos del aula virtual, si acabáis de empezar, si ya tenéis muchos de vosotros las programaciones hechas, podéis decidir en qué grado introducís los contenidos, como dice, o bien a un nivel muy pequeñito
recurso a recurso y en aquellos momentos que vosotros lo necesitéis, o si os falta pues algún contenido, queréis profundizar un poquito más, pues podéis entrar ya a incorporar las secuencias didácticas o los cuadernos de aprendizaje. Y si no, si oye, os queréis lanzar totalmente a la piscina y queréis empezar desde cero con todos los materiales, pues podéis incorporar una materia completa. Aquí lo decidís vosotros, os damos las diferentes opciones para adaptarnos un poquito a los diferentes niveles que tengáis. No sé si quieres añadir algo más, David, si no vamos cerrando. Sí, Pues nada, no hay dudas en el chat. recalcar el hecho de que hemos empezado con los recursos porque sabemos que ya estamos en octubre, el curso está arrancado y todos los profes tienen ya sus materias en marcha. Entonces, obviamente, la integración se dará de lo particular a lo general al principio. Ojo, si tenemos por aquí algún valiente o alguna valiente que se atreva a dar un paso más y utilizar, pues ya no solo estas secuencias o estos cuadernos, sino a utilizar algunas de las propuestas que se explicarán en otro webinar, ¿no? Como el Linón o la interferencia en el caso de lengua o matemáticas aplicadas, os invitamos totalmente a que lo hagáis y a que nos contéis vuestras experiencias. Exacto. Pues David, voy a compartir yo la presentación para recuperar y para cerrar. Vale. Daros las gracias, creo que ya lo estáis viendo. Nada, os queremos dar las gracias por vuestra atención. David lo ha contado muy bien, muy claro, yo creo. Las dudas yo creo que también han quedado todas claras, pero como os ha dicho David, si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través del Telegram, también para compartir experiencias, como decía ahora. Toda la parte de dudas también las podéis hacer a través del Telegram, pero también tenéis este correo aulaplaneta@planeta.es para todas aquellas dudas o peticiones de, oye, pues quiero empezar con esto en mi centro, no sé por dónde empezar, lo podéis hacer también a través de este correo. Y por último, os hemos ido diciendo también a lo largo de todo el webinar que la idea es ir haciendo webinars específicos en los que vayamos atendiendo a las diferentes necesidades. Es por eso que os pedimos a ver si podéis responder un pequeño cuestionario con este enlace o directamente escaneando el QR en la pantalla para que nos deis un poco vuestra opinión sobre el webinar, si os ha sido útil o ha cumplido un poco vuestras expectativas y sobre todo también para que nos compartáis vuestras necesidades, preguntas o inquietudes específicas, pues si queréis profundizar más en las actividades, si queréis profundizar más en la evaluación, si queréis trabajar un poquito, pues qué recursos tenéis disponibles para trabajar por proyectos, lo que queráis. Nos lo dejáis aquí, nosotros iremos adaptando ese calendario de webinars un poco a vuestras necesidades. Nada más, daros las gracias por vuestra atención y os esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias a todos. Tenéis el enlace del cuestionario también en el chat, por si no os apetece escribir mucho, con un clic lo tenéis a mano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.